Hola amigos, en los siguientes vídeos haremos un diorama de un Chevrolet abandonado en el campo y os enseñaré diferentes técnicas de envejecido. ¡Vamos a ello! Para empezar a practicar esas técnicas, lo mejor es utilizar un juguete de todo a 100 o robarlo a nuestros sobrinos, hijos, etc. Así evitamos el miedo que nos provoca cargarnos una maqueta que nos puede haber costado 30 o 40 euros. Desmontamos el vehículo por completo. Con un martillo de cabeza redonda le damos unos golpes para abollar la carrocería. Luego, utilizamos una Dremel o mini taladro para poder hacer los demás desgastes. Hemos de tener en cuenta que es un vehículo metálico y que lo resiste sin ningún problema. Mateamos la superficie con una lija de grano medio o en su defecto con el mismo Dremel y poniéndole una piedra. Esta técnica de desgaste solo la podemos realizar sobre vehículos metálicos. No se os ocurra hacerlo sobre uno de plástico ya que nos lo cargaríamos. Protegemos los cristales con cinta de pintor y luego damos una capa de imprimación. En este caso yo lo he hecho con la de Gunze Sanyo. Presombreamos la superficie con una pintura, en este caso negra, también de Gunze mate, y le damos a todas las aristas y a las zonas donde queramos que se note el color negro una vez pintado el vehículo. Ahora aplicamos tonos óxidos de diferentes tonalidades, para así aumentar el contraste una vez realicemos el chipping. Hemos de tener en cuenta que ese será el color que veremos una vez realicemos el desconchón. Aplicamos una capa de laca de pelo metida en un bote para aerografiarla. Una vez seca y sin esperar demasiado, aplicamos una capa del color base del vehículo. Ahora con un pincel de cerdas duras y agua caliente realizamos lo que sería el chipping, levantando la pintura del color base y dejando ver el color óxido que hay debajo. No hemos de olvidar de oxidar las piezas que tenemos sueltas, como el radiador o los parachoques. Ahora aplicamos unos filtros con lápiz acuarelable. Lo que hacemos es mojar la punta del lápiz en agua y aplicar pequeñas líneas, en este caso en la puerta. Podemos utilizar diferentes tonos, ocres, marrones rojizos, blancos. Luego con un pincel arrastramos el color hacia abajo. Ahora realizamos un microchipping con un rotulador de 0,2 o 0,4 y arrastramos un poco la pintura para que nos dé la sensación de mayor desgaste. Barnizamos todo el conjunto con barniz mate también de Gunze. Esto nos ayudará a proteger la superficie de las técnicas que realizaremos a continuación. Con un mini taladro realizamos un agujero en el asiento. Luego cogemos un poco de algodón convencional y lo introducimos en el agujero que hemos realizado. Y ahora cogemos un muellecito de encendedor viejo y lo metemos también en el agujero. Esto nos dará una apariencia de asiento roto. Para reforzar todo el conjunto, lo que haremos es colocar un poco de superglue por la parte de atrás y añadirle bicarbonato. El bicarbonato hace que el superglue endurezca instantáneamente y le da una resistencia mucho mayor. No hemos de olvidar pintar también el interior. Le damos una capa de aerógrafo al asiento y luego aplicamos con pincel el resto de las zonas. También haremos un pequeño desgaste en el cuero del asiento para que se vea más viejo. El salpicadero también es una pieza importante y en este caso lo hemos decorado con diferentes tonos. Como no sé si se va a ver, también pinto el interior de las puertas del vehículo. Con un trozo de Scotch Brite despellejado lo untamos en color óxido y aplicamos pequeños toques en diferentes zonas del vehículo. Esto nos ayuda a dar una sensación de desgaste más puntual. Con la ayuda de un mini taladro nos cargamos el parabrisas y le damos una sensación de cristal roto. Con óleo negro convencional y White Spirit hacemos las aguadas. Lo preparamos en un bote diluido al 80%. Las aplicamos por todo el vehículo generosamente, haciendo que den más sensación de volumen y se coloquen más en las hendiduras. No olvidemos hacerlo en las partes sueltas del vehículo, ya que como veis en el salpicadero produce una sensación de desgaste y de volumen muy realista.
Ahora aplicamos diferentes tipos de tonos de óleo. Para ello colocamos puntitos por todo el vehículo de diferentes colores. Podemos trabajar desde amarillos hasta verdes, ocres, blancos. Una vez aplicados los puntos, los escurrimos con White Spirit estirando hacia abajo, con un pincel plano. Si alguna zona nos queda demasiado cargada, podemos retirar el White Spirit y el óleo con un bastoncillo de algodón. Otra manera de realizar los óxidos es con pigmentos. Aplicamos pequeñas cantidades de óleo igualmente, pero le añadimos un pequeño porcentaje de pigmento en la superficie. Para ello utilizamos un bastoncillo de algodón y luego arrastramos con White Spirit. Esta técnica da un acabado mucho más mate, aunque es más perecedera también. Lo aplicamos en las zonas donde queremos que haya más contraste y que el óxido sea más exagerado. Y ahora, para acabar, con el mismo Scotch Brite frotamos por diferentes puntos de la superficie para aumentar la sensación de desconchones puntuales. Luego le damos un pequeño lavado y así matizamos el color de la pintura. Y aquí podéis ver el resultado final. Como veis, se trata de un desgaste muy extremo. Todas las técnicas que hemos utilizado para elaborar este desgaste se pueden hacer de forma puntual o de forma conjunta, como queráis. Lo importante es atreverse a experimentar y a probar nuevas cosas. En el siguiente vídeo terminaremos con el diorama. Espero veros y bueno, dadle a like y todo eso.